Señor, gracias, Señor, por tu presencia en este lugar. Gracias porque nos dejas adorarte, porque nos dejas reposar en ti, nos dejas descansar en ti, Señor. Queremos dejar todo en tus manos. Queremos que tú pelees por nosotros, que tú vayas delante de nosotros como un poderoso gigante, abriendo camino, peleando por nosotros, Señor. Gracias, Señor, por tu presencia en este lugar, y háblanos a través de tu palabra. Cada enseñanza que tú nos des, ayúdanos a ponerla por hechos, Padre, por acción, activar esa palabra en nuestras vidas, Padre. Bendice a los niños también en su clase, que tu Espíritu Santo pueda depositar en ellos tu palabra y se quede sembrada para siempre. Gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse. Gracias. Y todos los niños pueden salir con sus maestros a la clase que ellos van a tener. Y bueno, queremos enviarle un saludo a todos los que están ahí conectados en casita. Dios los bendiga, mis hermanos, y vamos a seguir alabando al Señor en esta tarde a través de escuchar la palabra. Cuando nosotros nos disponemos para recibir la palabra, el Espíritu Santo tiene esa libertad de obrar milagros en nuestras vidas. Amén. Así que vamos a continuar. Nosotros estamos estudiando la vida de David, y yo creo que la que más aprende aquí soy yo. Amén. La que más aprende de las enseñanzas de la vida de David soy yo. Y hoy hemos titulado esta enseñanza atravesando por tiempos de oscuridad, tiempos difíciles. Y no hay nada de malo, no hay nada de malo que usted esté atravesando tiempos de oscuridad, tiempos de prueba, tiempos difíciles. Es algo natural de la vida. Todos necesitamos atravesar por luchas y pruebas. Santiago capítulo 1 en el verso 2 dice: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. La palabra nos enseña entonces que cuando nosotros estemos atravesando tiempos difíciles, dice su palabra que nos consideremos muy dichosos, pues estamos haciendo algo bien. Es por eso que vamos a atravesar pruebas. Amén. Entonces estamos con la vida de David en el capítulo 27 del primer libro. Entonces, bueno, capítulo 27 del primer libro de Samuel, en el versículo 1, pues David enfrenta un grave problema. Y dice la palabra ahí, va a estar en la pantalla. Si usted no trae Biblia, no se preocupe, lo vamos a estar proyectando para que usted lo vaya leyendo. Dice en primer libro de Samuel capítulo 27 en el verso 1, si me lo ponen ahí por favor, dice: dijo luego David en su corazón. Está hablando de que David se pone a pensar lo que está viviendo, lo que está sucediendo, y se toma un momento para pensar lo que está sucediendo en ese momento de su vida. Pero eso no es lo que nos preocupa de David, sino lo que va a hacer, cómo cae de espaldas en el pozo, en el fango, ¿verdad? No tiene cuidado. Siempre en nuestra vida, cuando nosotros estamos en una dificultad, siempre hay opciones, siempre hay dos caminos, y nosotros debemos de tener cuidado de tomar el correcto. Y David en esta ocasión toma el camino equivocado, pero vamos a aprender de ello, cómo esto nos puede ayudar a nosotros de tener cuidado en las decisiones que estemos tomando cuando estemos en pruebas, cuando estemos en problemados, cuando tengamos la situación difícil. ¿Qué decisiones tenemos que tomar? Y debemos de hacerlo de una manera prudentemente. Habíamos visto la semana pasada que como Abigail era una mujer tan sabia, tan prudente, que no se desesperaba en tomar decisiones. Muchas veces yo he tomado decisiones apuradas y me he equivocado.
Bueno, pues aquí está David tomando una mala decisión. ¿Por qué? Porque se pone a pensar las cosas de una manera vertical, en lo humano. Vertical es así, ¿verdad? De aquí para allá. Esto es al revés. Esto es horizontal y esto es vertical, ¿verdad? Cómo David se pone a pensar de una manera humana, de una manera carnal, y no lo hace buscando a Dios. La pandemia, quiero que hagamos un paréntesis aquí, porque cuando yo estaba preparando todo esto y luego me puse a ver cuántos meses hemos pasado por la pandemia, son 16 meses los que hemos pasado de pandemia. Aunque ya está terminando, ha sido un proceso de 16 meses a la fecha de julio. Sí, empezamos en marzo del 20 y en marzo del 21 son 12 meses y a julio ya van 16 meses. Algo curioso es que David, en el tiempo de oscuridad que él pasó, en un tiempo de problema, fueron 16 meses. Y estaba pensando yo, en este tiempo de pandemia, todos nosotros hemos sido probados en alguna área de nuestra vida. Todos nosotros, en lo espiritual, todos nosotros hemos sido probados. Y muchas veces quizás en el primer mes reprobamos en algo. Pero Dios siguió tratando con nuestra vida, porque Dios quiere que vayamos madurando, que vayamos mejorando. Amén. Dios no espera que, como tú empezaste en marzo la pandemia, que ahora en julio 21 tú sigas igual. No, Él espera que hayas mejorado en muchas áreas de tu vida. Hay áreas que yo tuve que corregir en mi vida, y yo sé que hay áreas que tú tuviste que corregir. Quizás tú perdiste tu trabajo, quizás tú tuviste que corregir tu presupuesto. Quizás muchas personas no dejaron de congregarse, pero muchas personas lo dejaron de hacer y tienen que corregir eso, porque Dios nos dice en su palabra que no dejemos de congregarnos, porque hay personas que dice, lo han convertido ya en una costumbre. Entonces David dice que cuando entra en este tiempo de prueba, él duró 16 meses en esa prueba. Qué interesante, ¿no? Y que como en este momento estamos atravesando este momento de prueba y llevamos 16 meses. Yo pienso, cuántas cosas el Señor ha probado en mi vida y Él quiere que yo haya pasado la prueba. No que esté repruebe y repruebe y repruebe. Es como cuando nuestros hijos que no pasan y no pasan de primero, de segundo, están atorados. ¿Qué es lo que está pasando? El niño tiene algo, no es normal. Bueno, en nuestra vida espiritual es lo mismo. Si usted está reprobando en una área de su vida espiritual, usted tiene que corregir eso. Tiene que obedecer a Dios en lo que Él le está pidiendo. Pero en general, iglesia, todos necesitamos congregarnos. Es cierto que ha nacido una iglesia que está en línea y todo, sí es cierto, pero dice su palabra que nosotros no debemos dejarnos de congregar. Amén. Y eso no va a cambiar en el nombre de Jesús. Pues dice la palabra que entonces David en este principio de este versículo dice que dijo luego David en su corazón. Esto nos habla de una perspectiva humanista, lo que humanamente nosotros pensamos, lo que nosotros cuando no buscamos a Dios, cuando nosotros no buscamos la ayuda, cuando no oramos, ¿qué hacemos? Vemos todo de una manera humana, como todo el mundo la ve. Y David estaba saliendo de una temporada de victorias, había tenido 3 exámenes de convertirse en un asesino, y él pasa la prueba y no se convierte en un asesino, sino que supera esa prueba. Pero ahora él, tomándose este tiempo, él se pone a pensar la situación y se pone en una situación muy vulnerable, porque baja la guardia. Cuando nosotros tenemos
constantes victorias en nuestras vidas, llega un momento que te acostumbras que siempre vas a salir victorioso. Pero en ese momento te pones vulnerable, porque va a ser muy posible que va a llegar alguna prueba y te vas a ir para abajo. Como un atleta se acostumbra a ganar primer lugar, siempre gano, y baja un poquito la guardia y pierde. En la vida espiritual, cuando nosotros no tenemos cuidado y nosotros queremos hacer todo como todo mundo lo hace, como humanamente se hacen las cosas, que se meditan, se piensan tanto, pero no se busca a Dios, no se consulta a Dios, es una manera nomás aquí terrenal, nunca buscando a Dios. Dice la palabra que nosotros podemos caer, podemos ser vencidos, podemos ser derrotados. ¿Por qué? Porque no buscamos la dirección de Dios, y nosotros debemos de mantenernos conectados para poder vencer, para poder seguir venciendo en esas áreas de nuestra vida. ¿Usted cómo va a vencer el desánimo si no se conecta con Dios? Si aquí humanamente todo el mundo está desanimado. ¿Usted cómo va a vencer un vicio si aquí humanamente todo el mundo tiene un vicio? Usted no lo va a poder vencer. ¿Usted cómo va a vencer una depresión si todo el mundo está en depresión? Humanamente todo el mundo está en depresión, pero nosotros nos conectamos con Dios, con la fuente de vida, que Él dice que Él no nos va a dejar, que Él no nos va a desamparar, que Él, cuando nosotros somos débiles, Él nos va a hacer fuertes y vamos a poder vencer en el nombre de Jesús. Pero ¿qué hizo David? Lo quiso hacer todo humanamente, como todo mundo lo hacía. Dijo David luego en su corazón. Pensó lo que humanamente se debe de pensar, pero nosotros debemos de recordar que tenemos que estar escuchando constantemente la palabra de Dios, porque la palabra de Dios va a producir fe y me va a ayudar a vencer en el nombre de Jesús. Amén. David no tuvo cuidado en eso. Él dijo: no necesito a Dios, lo voy a resolver yo solo, y Dios siempre nos va a dejar hacerlo. Eso es lo increíble, que Dios no te va a forzar nunca. Él te va a dejar que tú tomes las decisiones. Otra cosa que le pasó a David es que tuvo un razonamiento pesimista. Ahorita, en la actualidad, yo estaba escuchando a una psicóloga que estaban analizando ahora qué va a suceder después de la pandemia. Y ella decía: si el problema no es ahorita, el problema es lo que va a brotar, lo que viene, y que no va a ser suficiente, supuestamente los psicólogos que hay en el país, que la gente va a necesitar tanta ayuda para poder salir de esa supuesta pandemia. Pero nosotros que tenemos al Señor, nosotros sabemos que Dios nos va a ayudar a salir adelante en el nombre de Jesús. Nuestros pensamientos, mis hermanos, no tienen que ser pesimistas. ¿Qué es pesimista? Que te va a ir mal, que no lo vas a poder lograr, que te vas a morir, que esto se acabó, que tú te vas a enfermar en cualquier momento y se acabó, que hasta ahí llegaste. Como David se puso a pensar. ¿Qué dijo David? Al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Él ya estaba conformado a morirse. Era tan pesimista su razonamiento que él dijo: no lo voy a lograr, me va a matar el rey Saúl. Y muchas veces nosotros tenemos esos pensamientos pesimistas, fatalistas, nada de fe, nada de esperanza, y eso no es lo correcto. David dijo: voy a morir. David, en vez de recordar las promesas que Dios había depositado en su corazón, se olvidó y se puso a recordar todas las pésimas noticias que él recibía. David, ¿verdad?, no se acordó de cuando Samuel lo ungió y que le dijo: tú vas a ser rey. Tampoco se acordó cuando Abigail le dijo: tú vas a ser el soberano de Israel. Tampoco se acordó cuando Jonatán le dijo: tú reinarás sobre Israel. Dios le habló a través de Jonatán muchas veces y le dijo: tú vas a estar en lugar de mi padre.
y no se acordó en un momento de estar meditando las cosas, pero con un razonamiento humano y pesimista. David no recordaba lo que Dios le había dicho. Cuando nosotros, mis hermanos, estamos meditando las cosas tanto y no tenemos una perspectiva correcta, no tenemos una perspectiva de parte de Dios, tenemos un razonamiento pesimista, eso nos hace que nos olvidemos de las promesas de Dios. Y hay una promesa que dice que Él no nos va a dejar, no nos va a desamparar. Dice, hasta el fin del mundo, hasta que se acabe este mundo, Él no te va a dejar, Él no te va a desamparar. Yo recuerdo al principio de la pandemia, como una de mis hijas me decía, es que no, es que las estadísticas, es que los doctores, es que la historia, las pandemias, sí, le decía yo, sí, pero yo también me acuerdo que en la palabra de Dios, cuando vinieron las plagas, cómo esas plagas no llegaron al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Y yo le decía, así como pasó la muerte de las casas de los hebreos porque estaban marcadas con la sangre de Cristo, así va a pasar la muerte de mi hogar, de mi familia. Hija, yo le decía, tú tienes que cubrirte con la sangre de Cristo y nada te va a pasar. Amén. Eso, mis hermanos, es estar recordando las promesas de Dios. Yo no sé por qué momento tú estés pasando un momento oscuro, un momento difícil en tu vida, en un momento que dices tú, pues ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Por qué aquello? No te pongas a pensar de una manera fatalista. Ponte a pensar en las promesas que Dios te da en el nombre de Jesús y vas a ver que como Él te va a sacar del pozo de desesperación. Amén. David estaba pasando, cuando uno tiene muchas victorias, viene un cansancio físico, un cansancio emocional, un cansancio espiritual. Y él en ese momento se descuidó. No te descuides, nosotros tenemos que seguir avanzando. Nosotros no podemos seguir paralizados, nosotros tenemos que estar en movimiento. Acuérdese, usted tiene luchas para venir a la iglesia. Usted no importa que con todas sus luchas, con todo su desánimo, con todo su desaliento, véngase y deje que Dios pelee por usted en el nombre de Jesús. Amén. Número 3, David dice la palabra en el mismo versículo, hay estas 3 enseñanzas. Con todo, David pensaba, un día de estos me voy a morir a manos de Saúl. Lo mejor que puedo hacer es huir a la tierra de los filisteos. ¿Qué no los filisteos eran sus enemigos? David no pensó bien las cosas. La lógica del razonamiento humano nos hace mucho equivocarnos en las decisiones que nosotros tomamos. David pensaba que lo más correcto era huir al terreno del enemigo. ¿Usted cree que en el terreno del enemigo el enemigo lo va a proteger a usted? Pues claro que no, lo va a querer matar. En el terreno del enemigo no hay vida, hay muerte. Y David hace que esto sea algo como que lo más lógico. Los tiempos eran difíciles, Dios lo había abandonado, pensé que podría ser, pero jamás lo seré, nunca voy a ser rey, voy a morir si sigo enfrentando el ejército de Saúl. Tengo que escapar. Él se puso a pensar y decir, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿A dónde me voy? ¿A dónde me escondo? ¿A dónde me meto? Si me meto aquí, me meto allá, ahí va a estar el ejército de Saúl. Dijo, lo más lógico que puedo hacer es irme al terreno del enemigo. Qué terribles decisiones tomamos cuando nosotros estamos con la guardia bajo, cuando nos descuidamos un poquito. Dijo él, la mejor solución es que me vaya a Filistea. David toma decisiones equivocadas.
opta por lo más carnal, lo más humano y no lo espiritual. Deja lugar al enemigo, le da terreno, le otorga terreno, le cede espacio. ¿Y qué va a hacer el enemigo? Va a entrar y le hace sentir a David que es su mejor refugio. No se trata de que nosotros nos sintamos fuertes o que nosotros lo podemos todo. Dice Zacarías 4:6, no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. No es que todo lo tengamos que hacer nosotros solos, tenemos que permitirle a Dios que intervenga de una manera sobrenatural en el problema que tú estés viviendo. No se trata de que tú seas el hombre más fuerte, el hombre que no se equivoca, el hombre lleno de fe, lleno de esperanza. No se trata que seas la mujer más fiel, no. Se trata que le des lugar a Dios en tu vida, pero que no le cedas terreno al enemigo. Por eso Él dice en su palabra que no es con espada, no es con armas carnales, dice, son con armas espirituales que podemos seguir avanzando en el nombre de Jesús. David, mientras escuchó al Espíritu Santo de Dios, él tuvo la victoria. Pero ahora está escuchando el lado carnal, lo natural. Y sabe que va directo al campo del enemigo. Él lo pensó. Él dijo, será mejor que me vaya al terreno del enemigo. Piénselo, hermano. Piénselo, amigo. ¿Cuántas veces usted se quiere rendir y cederle lugar al enemigo porque se ha cansado de luchar? ¿Cuántas veces usted tiene que, se tiene que decir a sí mismo, no me puedo dejar abandonado en este problema? Tengo que luchar, tengo que salir adelante, tengo que vencer. Este problema no me puede acabar, no me puede terminar. Tengo que seguir avanzando. Está luchando por su propia vida, su propia alma, su propio espíritu, su familia, porque no le quiere ceder el lugar al enemigo. Si estamos aquí, mis hermanos. Dijo en el 27:4, dice, cuando Saúl supo que David había huido a Gat, dejó de perseguirlo. Porque Saúl sabía que era el terreno del enemigo. ¿Cómo iba a ir ahí a enfrentarlos nomás porque sí? A ir a buscar a David. No, dice que él mejor. Dijo, dejó de perseguirlo. Pero David creó una falsa sensación de seguridad. ¿Cuántas veces el enemigo te quiere engañar dándote una sensación de seguridad en sus terrenos? ¿Qué tanto es esto? Esto no te puede vencer. Tú eres más fuerte. No, nosotros tenemos que tener cuidado. El enemigo te va a destruir, no te va a defender, te va a destruir, te va a matar. Recuerda, dice en Juan, dice, el enemigo, el diablo, Satanás, no viene, dice, viene para matarte, para robarte, para destruirte. Las ranas, cuando las ponen a cocer, dicen que se les prenden a la llama de la olla, para que no sientan el calor. En vez de brincar, ellas ahí suavecito, suavecito, hasta que están cocidas, ¿verdad? Bueno, así el enemigo te quiere permitir entrar a sus terrenos, haciéndote creer, teniendo una sensación de seguridad tú, pero eso es un solo engaño, hasta que te va a matar, te va a destruir. Una mala compañía, una mala influencia, un mal compañero, una mala decisión que tomó David, de decir, pues qué más da, me voy a ir allá a Filistea, ahí no me va a tocar Saúl. No te va a tocar Saúl, te va a matar el enemigo. Amén. Nosotros no podemos vivir una vida que por dentro soy creyente, pero por fuera soy
un incrédulo. O sea, no es posible que en tu trabajo nadie sepa que tú le has entregado tu vida a Cristo, cuando por tus frutos te van a conocer. No es posible que tú quieras cubrir el ser creyente. Te tienes que dar a ver. Dice que nosotros, cuando viene Cristo a nuestra vida, se ha encendido una luz y nos hemos convertido en lumbreras, y que donde quiera que estemos tenemos que brillar. Nosotros nos debemos de preocupar cuando tu luz no brille. ¿Dónde la estás ocultando? ¿Dónde estás tú escondido? En los terrenos del enemigo, para que no te vean. ¿O qué está sucediendo? Dice la palabra de Dios en el versículo 5, si me lo ponen, dice: mientras tanto, David le rogó a Aquis, que era el rey de Filistea: por favor, deme usted un lugar donde vivir. Yo no soy más que un sirviente de usted. Se somete al gobierno del enemigo David. Qué equivocados estamos cuando nosotros nos metemos en terrenos del enemigo. Nos sometemos. Cuando usted está en el terreno del enemigo, usted se está sometiendo, y nosotros no podemos estar tomando malas decisiones. Debemos de tener cuidado en qué terrenos estoy pisando. David dijo: yo no soy más que un sirviente de usted. Cuando nosotros optamos por un estilo de desobediencia a Dios, comenzamos a servir a las causas del enemigo. Muchas veces para usted es más fácil estar del lado del enemigo que el del lado de Dios. Muchas veces para usted es más cómodo estar en los terrenos del enemigo que estar del lado de Dios. Usted que está en casita, es muy cómodo estar viendo la prédica y en su casita, pero si usted puede estar en la casa de Dios, va a ser más bendecido. Eso es muy fácil. Nosotros en estos tiempos, mis hermanos, estamos siendo probados. Nuestra fe está siendo probada. Suavecito, suavecito. Así, que no lo sientas. Pero tu fe está siendo probada. Amén. Y dice la palabra de Dios en el versículo 6 y 7. Vean lo que sucede. Dice 6 y 7, dice: aquel mismo día el rey le dio la ciudad de Siclag, la cual hasta hoy pertenece a los reyes de Judá. Él le había pedido un lugar donde vivir. Y recuerden que David no andaba solo. Él traía a 600 hombres con 600 familias, más la de él. Entonces David no necesitaba un espacio pequeño, necesitaba una ciudad donde vivir. Cuando nosotros tomamos decisiones, mis hermanos, sean buenas o malas, esas decisiones no solamente nos afectan a nosotros, afectan a todas nuestras familias. Eso lo vamos a ver la siguiente semana. Dice: David vivió en el territorio filisteo. ¿Cuántos, hermanos? 1 año y 4 meses. Él dijo: ahí me voy a esconder un poco. El tiempo se prolongó. Cuando nosotros entramos a los terrenos del enemigo, usted puede decir: eso no me va a enfriar, eso a mí no me va a mover mi fe, eso yo lo resuelvo ahorita nomás es un bajón. Pero no, esto se puede prolongar. Y dice la palabra que a David se le prolongó 1 año, 4 meses, se le prolongó 16 meses. La pandemia lleva 16 meses. Nosotros, el gobierno dijo al principio en 60 días, no en 90, no 120, y ahí se fue, se prolongó. Mi esposo y yo platicábamos: la pandemia es una prueba
para los creyentes. No es para el mundo, es para los creyentes. A ver cuánto aguantan. Y yo le decía a mi esposo, y el día que llegue una persecución, si con una pandemia, un resfriado ya nos escondimos, ahora cuando llegue una persecución, no vamos a estar aquí. Vamos a estar como David en el terreno del enemigo escondidos, ¿verdad? Pero no, en el nombre de Jesús tenemos que seguir avanzando, amén. David pensó que esto iba a ser un momento de comodidad. Acuérdense, él está bajando la guardia y él por un momento de comodidad, aquello no fueron unos días, no fue un mes, sino fueron 16 meses, ¿verdad? Y algo sucede cuando nosotros actuamos en desobediencia. Hay algo magnético en la caída. ¿Y por qué? Porque somos atraídos a las cosas del mundo. Cuando Abraham, acuérdense en esta historia, cuando Abraham descendió a Egipto, se quedó ahí por largo tiempo. Y cuando Lot, su sobrino, se dirigió a Sodoma, montó su tienda cerca de Sodoma, pero muy pronto se fue a vivir a la ciudad y ahí comenzó el deterioro espiritual de toda la familia de Lot. Dice la Biblia que Abraham desciende a Egipto y Lot desciende a Sodoma. Sodoma era una ciudad, era la ciudad del pecado, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y Lot dice, de aquí lejitos, al cabo aquí lejitos no me va a pasar nada. Y dice la palabra que Lot no se conformó de vivir cerca de Sodoma, sino que se fue a vivir a Sodoma. Cuando nosotros estamos en los terrenos del enemigo, mis hermanos, no nos conformamos en ver algo de lejos, queremos estar en medio. Es algo magnético, por naturaleza somos carnales y si no cuidamos nuestra vida espiritual, el enemigo nos abraza. Véngase mi refugiado, aquí verá que todo va a estar bien, aquí usted va a estar seguro, pero es lento que el enemigo nos quiere destruir. Cuando David llega a Gat, termina quedándose no por un mes, sino por 16 meses. Nosotros, hermanos, en este tiempo necesitamos estar cuidando las decisiones que estemos tomando, porque no debemos de buscar nuestra comodidad espiritual, sino tenemos que pelear y seguir avanzando y seguir estando en movimiento. Y le doy gracias a Dios que Castillo del Rey mantuvo el movimiento, todos sus grupos de amistad, para poder sacar adelante a su iglesia en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Nosotros no podemos estar cómodos, tenemos que seguir avanzando, creciendo, estar luchando por nuestra familia, por nuestra iglesia, por nuestro matrimonio, por nuestras finanzas, de modo de que podamos seguir creciendo en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, los días de oscuridad exigen claridad de pensamiento. ¿De qué? De que usted se enfoque no horizontalmente, sino verticalmente. Que se enfoque en estar buscando la dirección de Dios. Y eso lo va usted a obligar a ponerse de rodillas. Lo va a obligar. Aquello que usted no puede vencer, aquello que usted no puede lograr, solamente de rodillas va a ser, y haciéndolo mirando hacia arriba en el nombre de Jesús. Amén. Así que en esta tarde póngase de pie y vamos a orar en esta hora para que, si usted está en un momento de comodidad espiritual, que todo bien suave y todo, que usted ha bajado la guardia, aunque sea poquito, tenga cuidado, porque se puede convertir en una presa fácil para el enemigo. Amén. Usted tiene que estar en movimiento. ¿Qué hace el león? Busca la presa que está más quieta, busca la presa que está descuidada, busca la presa que está con la cabeza agachada. ¿Por qué? Porque es a la que puede matar.
Entonces, usted no sea una presa fácil, sino que usted, en el nombre de Jesús, no piense las cosas como todo mundo las piensa, sino busque pensar las cosas como lo que Dios dice, en el nombre de Jesús. Bendito Padre Celestial, en esta noche te damos gracias por tu palabra. Es una palabra de advertencia. Son tiempos de oscuridad, son tiempos de incertidumbre, de inseguridad, pero son tiempos de oportunidad de buscarte a ti, mi Dios, para que tú, Señor, nos mantengas firmes, constantes, avanzando cada día, buscando tu reino, tu justicia, buscando tu rostro, tu dirección, Padre. Queremos, Padre, que tú nos ayudes a meditar las cosas, pensar las cosas, no en nuestra carnalidad, Señor, sino como tú las piensas, recordando cada promesa que tú has dado a nuestras vidas. Padre, si estoy atravesando por una lucha, por alguna prueba, Padre, bendice a mi hermano, a mi hermana, Padre. Ayúdala a mantenerse peleando el movimiento, luchando en el nombre de Jesús, que nunca baje la guardia, que no se conforme, que no le ceda terreno al enemigo, que no se meta en terrenos del enemigo, porque lo único que va a encontrar ahí es destrucción, Padre. Ayúdanos, bendícenos como iglesia, nos cubrimos con tu sangre preciosa y declaramos que no estamos solos, que vamos de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, que ninguna lucha, ninguna prueba me va a matar, me va a destruir, sino que me va a hacer más fuerte. En el nombre poderoso de Jesús, bendigo a tu iglesia en esta noche. Amén, amén. Dios les bendiga en esta noche y vamos a dejarle el tiempo para los diezmos y para las ofrendas. Pues qué bendición la palabra, ¿verdad? Cómo nos instruye el Señor a que andemos en sus caminos, a que no corramos al mundo otra vez, a que no nos regresemos, hermanos. Y en esta hora yo les quiero mostrar dos versículos. El primero está en Deuteronomio capítulo 16, versículo 10. Es la segunda parte y dice así: de la abundancia voluntaria de tu mano será lo que dieres, según el Señor tu Dios te hubiere bendecido. Amén. A todos yo creo que no nos ha faltado ni qué comer ni qué vestir. Ya el Señor nos prosperó toda esta semana con trabajo, con nuestro sueldo. Amén. Decía la pastora que no le debemos dar lugar al enemigo, y lo mismo es en nuestras finanzas. Cuando nosotros obedecemos la palabra del Señor, Él nos dice que Él va a detener al maligno, que Él no va a permitir que el maligno toque nuestras finanzas cuando tú estás obedeciendo con tu diezmo y con tu ofrenda. Amén. Dice en Malaquías capítulo 3 versículo 11: reprenderé también por ustedes al devorador, y no los destruirá, ni el fruto de la tierra, ni tu vida en el campo será estéril, dice el Señor de los ejércitos. Amén. Él nos asegura que cuando tú obedeces la palabra, cuando tú diezmas y cuando tú ofrendas, Él va a detener todo eso. Tenemos que cerrar, que hacer un círculo y no permitir que el enemigo toque ninguna parte, ninguna área de nuestras vidas, como familia y como creyentes. Amén. En el nombre de Jesús, aquí en la pantalla aparecen para nuestros campus, para Estados Unidos, ahí están los números de cuenta para sus ofrendas, para sus diezmos, y mediten en la palabra del Señor, hermanos. Lo que la pastora nos ha instruido hoy es verdaderamente poderoso. Vamos a orar. Padre, en esta hora te damos gracias, gracias por esta noche, Señor, gracias por este servicio y gracias porque tu palabra nos remueve, Señor, tu palabra nos estruja, Padre, para ser obedientes, Señor, para estar más en tu búsqueda de tu palabra, de tu consejo, Señor, para bendición de nuestras vidas y nuestras familias. Te damos gracias por estos diezmos y estas ofrendas que se van a levantar, y yo te pido en el nombre de Jesús, Padre, que tú los prosperes, que tú los multipliques, Señor, que sean de bendición y que sean para bendecir más allá, Padre. En esta hora te damos muchas gracias por tu palabra y a ti oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
is living now. This is living now. You lead the way, got your eye beside me. In your love, I'm complete. There's nothing like living with you. This life you created, I choose. I see the sun now bursting through the clouds, black and white, turn to color all around. All is new in the Savior I have found. Oh, this is living now. This is living now. You take me higher than I've been before. It's your perfect love that sees me soar. God, your freedom is an open door. You are everything I want and more. When it feels like the dark lingers long